Muy buenas a todos, en esta ocasión estamos continuando con el curso de Introducción a HYSYS. Trataremos la simulación de intercambiadores de calor y de manera breve torres de absorción. Recordando el algoritmo del primer capítulo, el primer paso es crear el caso de estudio o de simulación, es decir, definir qué quieren simular. Se seleccionan los componentes a utilizar durante esta etapa, así como el paquete termodinámico que simule con mayor exactitud las propiedades de sus componentes. Se genera el PFD, lo cual es conformar su proceso con los equipos a utilizar, dando lugar a la generación de las corrientes de flujo junto a sus condiciones, además de agregarlas a cada uno de los equipos correctamente y definir las condiciones de operación de estos últimos con el objetivo de finalmente generar el reporte del proceso de simulación llevado a cabo. Tomando nuevamente el tema del intercambiador de calor, ¿qué es? Pues es un equipo que transfiere energía térmica desde una fuente o un fluido a alta temperatura hacia un fluido a baja temperatura con ambos fluidos moviéndose a través del mismo. En HYSYS encontraremos los siguientes equipos: calentadores y enfriadores, intercambiador LNG, intercambiador de tubo y carcasa, el air cooler y el horno caldera. A continuación tenemos la función que realiza cada uno de estos equipos, así como las variables de entrada que debemos tener en cuenta y las salidas o reportes de propiedades que nos darán. Por ejemplo, en el enfriador se da un intercambio de calor entre corriente de proceso caliente y fuente de energía. Se deben introducir las composiciones de entrada de la corriente de proceso y especificar al menos dos variables de estado de esa corriente. Esto mismo ocurre para el calentador, y a diferencia del intercambiador de tubo y carcasa, el enfriador y el calentador tienen solo la función de hallar la cantidad de calor necesario para calentar una corriente o el calor que debe ser retirado para enfriarla, mientras que en el intercambiador de tubo y carcasa sí debemos conocer las composiciones tanto de la corriente de proceso como la de servicio, a la cual además de eso también se le deben especificar dos variables de estado. Ahora bien, analizando alguno de estos equipos nos encontramos con los enfriadores, que son un intercambiador de calor en los cuales la corriente de entrada es enfriada a las condiciones de salida requeridas. La corriente de energía absorbe en este caso la diferencia de entalpía entre las dos corrientes. Esta operación es útil solo cuando se está interesado en saber cuánta energía es requerida para enfriar una corriente de proceso, pero no en las condiciones de la corriente de enfriamiento. A diferencia, como lo veremos más adelante, con el intercambiador de tubo y carcasa, que sí se necesitan estas especificaciones. A continuación tenemos el siguiente ejemplo: calcular cuánto calor se requiere para enfriar hasta 50 grados centígrados una corriente con las siguientes especificaciones. Teniendo estas condiciones ya podemos pasar al simulador de HYSYS. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos nuevamente, como expliqué en el video anterior, a lista de componentes, agregamos una lista y verificamos que tengamos los cuatro compuestos que nos está colocando el ejercicio. En este caso cumeno, agua, amoníaco y H2S. Nos dirigimos ahora a paquete de fluidos, agregamos y escogemos nuestro modelo termodinámico. Para este tipo de compuestos se recomienda el uso del modelo termodinámico NRTL. Ya teniendo nuestro OK, sabemos que podemos pasar a la ventana de simulación. Lo primero que tenemos que hacer, o lo que se sugiere que se haga, es colocar nuestro equipo. Damos doble clic sobre él. Acá podemos nombrar directamente las corrientes, en este caso las de flujo. Acá está la de energía y podemos colocar entrada corriente, salida corriente, y tenemos que nombrar también nuestro calor, entonces puede ser Q retirado. Cerramos la pantalla y procedemos a especificar nuestras corrientes. Entonces teníamos una temperatura de 100 grados centígrados, una presión de 2 atmósferas y un flujo de 100 kilogramos por hora. Además tenemos las siguientes composiciones: 0.5 para el cumeno, son molares, está correcto; 0,1 para el agua, 0,2 para el amoníaco y 0,2 para el H2S. Nos registra nuestro OK y sabemos que está bien especificada correctamente. Ahora vamos a colocar las condiciones de salida. Nos dice que teníamos que enfriarla hasta 50, entonces sabemos que esta corriente tiene que salir a 50 grados centígrados y las composiciones están automáticamente especificadas, ya que no hay ningún tipo de reacción que nos la haga cambiar. Y lo mismo ocurre para el flujo molar.
Ahora nos dice que teníamos que asumiéramos una caída de presión de 0,2 atmósferas. Entonces, si teníamos 2, ahorita vamos a tener 1,8 atmósferas y finalmente recibimos nuestro OK. Ya teniendo esto correctamente especificado, que nos diga OK todo, esto quiere decir que podemos pasar a la corriente del calor dando doble clic y aquí encontraremos el calor que se retiró de esa corriente. Por otra parte, tenemos a los calentadores, que son un intercambiador de calor en los cuales la corriente de entrada es calentada a las condiciones de salida requeridas. La corriente de energía provee en este caso la diferencia de entalpía entre las dos corrientes. Esta operación es útil solo cuando se está interesado en saber cuánta energía es requerida para calentar una corriente de proceso, pero no en las condiciones del fluido de calentamiento, lo que ocurría en el mismo caso para los enfriadores. No se sabe con exactitud cuánto puede ser la cantidad de flujo que se necesita o las condiciones de esta, es decir, de la corriente de servicio, que se necesitan para extraer o para dar energía a cierta corriente según lo que se necesita. Ahora nuevamente haremos un ejercicio similar al anterior, solo que esta vez será para un calentador y es calcular cuánto calor se requiere para calentar de 100 grados centígrados a 150 grados centígrados una corriente con las siguientes especificaciones y utilizaremos nuevamente el paquete termodinámico NTRL. Teniendo en cuenta esto, verificamos en propiedades, lista de componentes, que estén nuevamente el cumeno, el agua, el amoníaco y el H2S, paquete de fluidos y vemos que corresponda con el nuestro, NRTL, está linkeado a nuestra lista de componentes y podremos pasar nuevamente a la ventana de simulación. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro equipo, damos doble clic y nuevamente vamos a introducir el nombre de nuestras corrientes. Entonces, en este caso que sea entrada, corriente 2, es decir, ejercicio 2 o entrada corriente ejercicio 2 y salida corriente ejercicio 2. Nuevamente calor, en este caso va a ser calor requerido. Y pasaremos a especificar las condiciones o las variables de entrada de nuestras corrientes. Nos dice que tiene una temperatura de 100 grados centígrados a la entrada, una presión de 2 atmósferas, un flujo másico de 100 kg por hora y las composiciones son exactamente las mismas al anterior ejercicio: 0.5, 0.1, 0.2 y 0.2 para el H2S nuevamente. Damos OK y converge en nuestra corriente de entrada. Nos dirigimos a nuestra corriente de salida, en la cual nos dice que la temperatura de salida debe ser de 150 grados centígrados. Y se tenía que asumir nuevamente una caída de presión de 0,2 atmósferas, es decir, 1.8 atmósferas. Nos da nuestro OK, que indica que el proceso está correctamente especificado. Nuevamente, para saber cuánto es el calor requerido para calentar una corriente desde 100 grados centígrados hasta 150 grados centígrados, damos doble clic sobre nuestra corriente de calor y acá encontraremos el valor. Y así culmina esta parte nuevamente. Cabe aclarar también que los delta T y los delta de presión también los pueden especificar directamente en su equipo en la pestaña de parámetros. Entonces, como ven, efectivamente es de 50 grados centígrados el delta de T y la caída de presión es de aproximadamente pues 0,2 atmósferas. Ahora vamos con otro ejercicio. Dice, una corriente de gas que está compuesta por nitrógeno gaseoso con un flujo de 3000 kmol a 100 grados centígrados y 60 bar ingresa a un intercambiador de calor de tubos y carcasa en donde es enfriada hasta 40 grados centígrados. El enfriamiento se realiza con agua de proceso a 25 grados centígrados y 4 bar. En la salida del intercambiador, el agua de proceso no puede llegar a los 33 grados centígrados. La caída de presión tanto por los tubos como por la carcasa es de 0,5 bar. Calcule el flujo másico del agua de refrigeración. La parte clave acá en este ejercicio es que nos están dando condiciones tanto de la corriente de proceso, o sea, nuestro nitrógeno gaseoso, como de la corriente de servicio, del agua de proceso. Y pues eso en caso de que no nos dijeran que se va a realizar dentro de un intercambiador de calor de tubos y carcasa,
nos ayudaría a identificar que deberíamos usar este. Pero pues acá tanto lo especifican en el enunciado como tal, como nosotros también podemos darnos cuenta debido a que nos especifican variables de estado de ambas corrientes. Lo primero que tenemos que hacer pues es claramente entrar a nuestro HYSYS y crear nuestra lista de componentes. En este caso vamos a tener el nitrógeno y el agua. ¿Por qué los colocamos en dos listas de componentes separadas? Pues por sus propiedades físico-químicas que son diferentes, y lo que haría que necesitemos dos modelos matemáticos. Entonces, para el caso del nitrógeno, que es el de la lista de componentes 1, vamos a utilizar el modelo termodinámico SRK, y para el agua, en este caso vamos a utilizar el modelo termodinámico ASME-STEAM, y vemos que corresponda, que esté linkeado correctamente con nuestra corriente de procesos, con nuestra lista de componentes, y pasamos a la pestaña de simulación. En este caso, pues ya pasamos a buscar nuestro intercambiador, nuestro equipo, y a nombrar sus corrientes. Entonces, generalmente las corrientes de proceso o lo que ustedes quieren calentar o enfriar va por los tubos. Eso va a depender pues de la investigación que ustedes hagan según el proceso que tengan en sus trabajos. Entonces, en este caso vamos a colocar NO que entra, tener cuidado que diga también salida de los tubos, N2 que sale, H2O que entra y H2O que sale. Cerramos y vamos a colocarle las variables de estado o los datos que nos está presentando el ejercicio. Nos dice entonces que el nitrógeno tiene un flujo de 3000 kg/mol por hora, está a 100 grados centígrados y entra a una presión de 60 bar. Acá en caso de que tengan que cambiar, lo tienen que, recuerden, acá donde dice paquete de fluidos, basis 1, entonces sabemos que es el del nitrógeno y este el del agua. Lo dejamos de esa manera. Las composiciones pues va a ser 1, claramente. Y así nos va a converger nuestra primera corriente. Vamos a la corriente de salida y nos dice que se quiere enfriar hasta 40 grados centígrados. Entonces tenemos una temperatura de 40 grados centígrados. La caída de presión, en este caso, tanto por los tubos como por la carcasa, va a ser de 0,5 bar. Por lo tanto, la presión es de 59,5. Queda correctamente especificada la corriente y pasamos a nuestra corriente de servicio, que en este caso es el agua. Nos dice que entra esta agua, que se está utilizando una corriente de agua a 25 grados centígrados, a 4 bar, y no sabemos cuánto es el flujo másico del agua. Verificamos acá nuevamente que esté bien nuestra presión, que era de 60 bar, que no haya ningún inconveniente, y pasamos a la corriente de salida del agua, la cual nos dice que no puede salir, que no puede llegar a los 33 grados centígrados, entonces podemos asumir un 32,9. Sí, lo más cercano a 33 o incluso a 33, que sea la máxima temperatura que pueda alcanzar. La caída de presión también es de 0,5 bar, entonces en este caso va a ser 3,5. Tengan cuidado con las unidades, 3,5 bar. Y la composición de nitrógeno igual a 1, que era lo que habíamos olvidado. Claramente nuestro intercambiador de calor, con ayuda del programa, nos realizó ya los balances tanto básicos como energéticos y nos hace converger toda la unidad y todo el proceso. La pregunta que nos pedían, o lo que nos pedían hallar, era el flujo másico del agua de refrigeración. Entonces nos podemos ir tanto a esta corriente como a esta, porque no hay intercambio de masa, ni reacciones, ni mezclas, y buscamos cuánto fue la cantidad de agua que necesitamos, flujo másico, y ese sería el requerimiento. Y con esto finalizamos este tercer ejercicio de intercambio de calor.
Finalmente, haremos un último ejercicio en referencia al intercambio de calor. En este caso, simularemos un ciclo de refrigeración y determinaremos los requerimientos energéticos en este mismo. Cree en el simulador de Aspen-Hayes un ciclo de refrigeración simple, el cual está constituido por un condensador, una válvula de Joule-Thomson, un evaporador y un compresor. Para realizar dicha simulación, tenga en cuenta las siguientes especificaciones. Entonces acá en esta parte pueden tomar nota o tomar un pantallazo para pasar al proceso de simulación. Ya estando en HYSYS, nuevamente lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra lista de componentes, la cual solo se compone en este caso de propano. Elegimos nuestro paquete de fluido, que en este caso va a ser Penn Robinson, y podremos abrir la ventana de simulación como tal. Lo primero que vamos a hacer entonces en esta ocasión va a ser colocar nuestra válvula, que la podemos encontrar acá. Nombramos las corrientes, entonces puede ser válvula in y válvula out. Nos colocamos las especificaciones en la entrada. Entonces va a ser la corriente 1. Bueno, vamos a colocar 1 de válvula entrada. La temperatura en esta corriente es de 120 grados Fahrenheit. La fracción de vapor es 0. Tiene un flujo molar de 100 libramol por hora. 100 libramol por hora. Y la composición claramente va a ser 1. Si nos queda correctamente especificada nuestra corriente. De la corriente 2 solamente pues conocemos que sigue siendo, que pues va a tener las mismas especificaciones. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es colocar nuestro evaporador. Entonces vamos y buscamos evaporador. La entrada de este va a ser la salida de la válvula, y digamos que esta se va a llamar 2B out. Esta va a ser 3 C out, calentador out. Le colocamos un calor, que va a ser el calor requerido. Cerramos. Acá, como pueden ver, toca es primero modificar el nombre acá. Esto como para tener las referencias de los números. Y ahí sí hacemos que entre. Listo. Ahora vamos y revisamos nuevamente nuestra tabla de datos y vemos qué condiciones tenemos. Entonces sabemos que en el evaporador hay una caída de presión o un delta P de un PSI. Nos metemos acá en parámetros, delta de P, un PSI. Sabemos por las condiciones que nos plantea el ejercicio que la corriente 3 tiene una fracción de vapor igual a 1 y una temperatura de 0 de un momento de 0 grados Fahrenheit. Entonces 1 de fracción de vapor y temperatura de 0 grados Fahrenheit. Y se nos resuelve el sistema válvula calentador. Pasamos en este momento a colocar nuestro compresor. La entrada de este va a ser la salida del calentador y corriente 4, compresor, salida. Así ya salimos de esta pestaña, y algo que podemos hacer por estética es nos vamos a la pestaña Flowsheet Modify y cambiamos el sentido de nuestro compresor. Nos llevamos nuestra corriente. Esta la podemos modificar también acá sí, para cuestiones de estética, como dije anteriormente. Y finalmente unimos nuestro condensador al sistema. La entrada de este va a ser nuestra salida del compresor
y la salida va a ser la entrada a la válvula. Revisamos nuevamente nuestra tabla de datos, en las cuales nos dicen que en el cooler hay un delta P de 6.5 psi. Nos vamos aquí, parámetros, 6.5 psi. Colocamos el nombre de la corriente, calor retirado, y así vemos que nuestro sistema converge y nuestro sistema de refrigeración, nuestro ciclo de refrigeración está correctamente especificado. Para ver los requerimientos de energía podremos irnos a cada equipo y en cada una de estas, digamos acá, el calor requerido para calentar es el siguiente, el trabajo necesario para el compresor está especificado acá, además de cuál fue la eficiencia de este en parámetros y el calor que se retiró. Ahora, por último, y cambiando de tema, vamos con el proceso de absorción, la cual es una operación básica de la ingeniería química que estudia la separación de uno o varios componentes de una mezcla gaseosa por disolución en un líquido. Por lo tanto, en esta operación se efectúa el transporte de materia del componente o componentes de la fase gaseosa solubles en el líquido absorbente, desde la fase gaseosa a la líquida. HYSYS también nos presenta la opción de simularla y lo veremos en el siguiente ejemplo. Se va a eliminar el SO2 del gas de producto de la combustión de un aceite residual. Para esto, el gas se lavará con una corriente de agua de 10.000 kg/mol por hora que entra a 30 grados centígrados y una atmósfera de presión. El gas entra a 100 kg/mol por hora a una temperatura de 30 grados centígrados y una atmósfera, que contiene 0,03 molar de SO2, el cual se le eliminará en una torre de absorción. Determine las concentraciones a la salida de la torre. Teniendo estos datos, pasamos nuevamente a HYSYS. Lo primero que haremos será ver nuestra lista de componentes, añadir los componentes, que en este caso va a ser agua, SO2 y aire, los cuales todos cuenta HYSYS con todos estos. Vamos a escoger el paquete de fluidos, que en este caso será nuevamente Penn Robinson. Ya teniendo especificado nuestro paquete, podemos ir a la ventana de simulación. Si no encuentran la paleta, no saben cómo sacarla, pueden sencillamente hundir F4 y se les desplegará nuevamente. Buscamos nuestra columna de absorción, vemos que sea la correspondiente y la colocamos. Nombramos nuestras corrientes, entonces entrada, agua, aire, más SO2, salida gas, nuevamente, que sería el aire con SO2 pero en menor proporción, y salida residuos. Cerramos y especificamos o colocamos los datos que tenemos del ejercicio. Nos dice que el agua entra a 30 grados centígrados a una presión de 1 atmósfera y a un flujo másico, con un flujo másico de 10.000 kg/mol por hora. La composición viene siendo 1 de agua, ok, y queda especificada. Ahora la corriente de nuestro aire con SO2, el cual entra a 30 grados a 1 atmósfera y con un flujo molar de 100 kg/mol. Vamos a las composiciones, nos dice que el aire, que la composición del SO2 es 0,03 molar y por lo tanto 0,97 de aire, y nos queda correctamente especificado. Ahora, para que se realice el proceso de absorción como tal, para hacer correr nuestro equipo, damos doble clic sobre este, le damos acá en Nets,
Acá, a menos que se les especifique en el ejercicio o según sea el proceso que ustedes estén intentando simular, vamos en este caso a asumir que no existe caída de presión. Entonces sigue siendo aquí una atmósfera y nuevamente la temperatura, no vamos a asumir ningún delta de temperatura. Le damos done, finalmente damos clic en correr y vemos que nuestra torre está correctamente especificada, ya converge, por lo tanto podemos pasar a hallar las concentraciones de salida. Para nuestro gas vemos que fue removido el SO2 y que este se encuentra en la salida de los residuos junto al agua. Espero que les haya servido este tutorial y que vean los demás videos. Muchas gracias.